César, antes de la pausa usted mencionó una palabra que para mí es clave en una economía como la dominicana, que es el tema de las exportaciones. Yo pienso que la orientación que la comunidad nacional, con sus autoridades a la cabeza, y las organizaciones de la sociedad, todo en conjunto, las organizaciones políticas, la sociedad en sentido general, debe trabajar en esa línea. Yo veo al sector empresarial muy preocupado. Lo veo preocupado no solamente por lo que ha salido a relucir en estos días, que es el tema político, donde la cúpula empresarial se ha estado quejando frente a las autoridades de ese ambiente y han estado reclamando un respeto por las leyes, por la Constitución. Esto tiene mucho que ver con las expectativas que hay con el tema de la reelección del presidente, de si se va a reelegir o no se va a reelegir, y qué implicaría esto en términos de modificación de la Constitución y ese tipo de cosas, que es una discusión bien amplia, que los juristas especializados en este tema se han dado mucho gusto haciendo exposiciones y diciéndonos a nosotros, los que no conocemos tanto de esto, todos los elementos que ellos ven que uno no puede ver. Entonces, cada vez que esto se debate más, uno se da cuenta que las expectativas como que se ensombrecen, las inquietudes de la gente como que se ponen más agudas. Entonces el panorama, además de lo que es ese choque externo que estamos nosotros viviendo en términos de los precios de las materias primas, del petróleo, y esas expectativas que se están dando con esas guerras y esos conflictos geopolíticos que uno sabe que van a tener repercusiones. Internamente nosotros estamos viviendo esa experiencia. Yo creo que el presidente de la República y los políticos en el poder, que todos son gente inteligente, que conocen muy bien lo que deben hacer, las cosas que son convenientes para un ambiente sano de estabilidad, de confianza, de transparencia. Yo creo que deben hacer un esfuerzo, y esto tal vez una exhortación personal, no contaminada políticamente, que se me ocurre hacer, porque cuando uno habla con la gente y cuando uno ve las declaraciones y cuando ve este pugilato y cuando ve todos los programas de televisión, cuando ve todos los medios, uno se da cuenta de que hay, un ambiente que no es el más apropiado para que las actividades económicas se puedan desarrollar y puedan hacerle frente con éxito a este choque externo que estamos viviendo. Entonces, estas son de las cosas que uno realmente quisiera ver que van a cambiar y que la gente pueda percibir que esos cambios se van a producir y que eso pueda devolverle la confianza, si es que se ha perdido, a una buena parte de la población. No sé qué le parece a usted también. Mira, yo comparto contigo el asunto de que es imprescindible un ambiente no solamente de confianza, sino un ambiente de claridad. Antes que el sector empresarial, sobre todo la cúpula del CONEP, hubiese mencionado la parte que tenía que ver con las leyes sustantivas de la Constitución, ya se había dicho y ya se había atropellado la ley como tal, cuando simplemente se les requirió, básicamente se le conminó, más que requerirle, casi se le forzó a muchas empresas que tenían no exenciones, aclaramos, un pago de ITEVIS diferido. En lugar de pagarlo en la aduana, lo pagan cuando vende el producto. Paga lo mismo, pero tiene un costo muy diferente para el productor si lo paga al origen de la cadena que si lo paga al final. Es como si le hubieran hecho un préstamo sin intereses para pagarlo un poco más adelantado. Los que estaban acogidos a Proindustria simplemente tuvieron que echarse hacia atrás, aumentando sus costos. Un beneficio que ya tenían le fue quitado. Entonces, violando la ley y al margen de todo sentido lógico, porque no se cobraba más. Eso ocurrió solamente en una oportunidad cuando cobraron anticipadamente, pero luego se equilibró. Es decir, que eso no tenía ningún sentido. Y es que hay dos corrientes en el país, la corriente de los desarrollistas
y los fiscalistas que solamente ven la cuestión de equilibrar el dinero que necesita el Estado para hacer tales o cuales gastos, sobre todo el gasto social. Lo más importante en este aspecto es que todo lo que se pueda medir es un asunto académico. La economía real es esa, la que necesita no solamente el ambiente de confianza, un estímulo y un sentido para crecer, para generar no solamente el dinero en términos de pesos y centavos, sino generar dólares. Pongamos impuestos que no son exportables, los impuestos no se exportan. Y los países que han logrado esos equilibrios de conseguir exportaciones, lo han hecho basado en un plan bien definido, bien claro hacia dónde se dirigen. Y en el sector empresarial existe la gran confusión de que hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque damos como aquel cuento de un paso para adelante y 24 para atrás. No sabemos realmente cuál es el sentido de estas cosas. El país necesariamente tiene que producir más divisas hace muchos años que el presupuesto nacional se está equilibrando con préstamos, con donaciones, con dinero externo, con inversión extranjera. Con importaciones de pero capitales, dinero externo. Entonces, costo. lo que hay que hacer es estimular realmente al productor nacional o hacer que haya más productores nacionales en áreas donde tenemos nichos que podemos cubrir. En el sector industrial en algunas partes lo hacemos, pues estimulemos eso. En el sector agrícola igual. De hecho, la producción en invernaderos ha demostrado ser rentable, tiene clientela. Y es muy claro, los países no pueden dejar de comer. Alguien mencionaba que debíamos duplicar las exportaciones a Haití, que en el año pasado nos fue muy bien como país, pero por un asunto puramente coyuntural. Entonces aprovechemos esas condiciones para crear las estructuras productivas para generar más divisas. Una de las cosas primordiales que en el plano político es vital hacer es mantener ese clima de confianza, estimular a los sectores productivos, darle señales claras al capital, que es sumamente huidizo y temeroso. Y así como se ha podido decir que tenemos esa bandera de atracción de capitales hacia el país, también es conveniente al propio capital dominicano de cualquier nivel, porque aquí cuando se piensa en empresarios, se piensa en los grandes empresarios. Empresario es una miríada, hay una cantidad enorme de empresarios de todo nivel, inclusive aunque el capital sea menor, son muchos más los pequeños y medianos empresarios que los grandes empresarios. Entonces es cuestión de las grandes empresas, todas necesitan señales claras y estímulos. Lo que se está haciendo ahora, ese cuco de que viene el fondo y viene con más impuestos, es sumamente dañino. Ahorita te decía, y comencé a decirlo y me faltó ese elemento, que el comerciante dominicano es un comerciante acelerado. Cuando ve señales extrañas, ya está subiendo su sueldo, su precio. Cuando aquí se habla de que se van a subir los salarios, cuando el empleado viene a recibirlo, es porque el comerciante hace rato que lo subió. Y de hecho, se manejan en el sector comercial tasas de cambio más altas que las reales, previendo lo que pudiera pasar, pero siempre a su favor. Pues el comerciante siempre calcula el precio de reposición del inventario. Pero también con un factor además de eso, de incertidumbre y especulación. Y bueno, estamos cerca de 38, pero ¿por qué no lo llevamos a 40? ¿Verdad? Poquito a poco así, o lo calculamos en esa forma. El por si acaso. Y entonces eso se queda colgando, porque aun cuando el panorama cambie y desaparezcan las razones que provocaron ese aumento de precios, los precios se quedan allá arriba. Plátano maduro no vuelve a ver. Y ya lo dejaron ahí. Y ya eso es un golpe que recibió la población, se va a quedar con él y no va a poder resarcirse bajo ningún concepto, porque tampoco hay un ajuste de los ingresos de la gente que le permitan por lo menos mantener su nivel de gasto. Mira, en la charla de que fue invitado Expo, fue invitado el gobernador como orador invitado, vamos a decir, perdóname la redundancia. Él señaló cosas importantes en cuanto no solamente con un panorama de lo que era el ambiente internacional, el ambiente local, sino que él estimulaba o trató de estimular lo que es el deseo de echar hacia adelante con cosas positivas. Yo creo que eso es un mensaje que debe ser, yo digo que quizá contagioso en el sector gubernamental para ser optimistas en esta situación difícil que tenemos, que se nos puede agravar, pero bien podemos tomar medidas previamente
él mencionaba ajustarse el cinturón. Sí, yo creo que todos tenemos que entender, todos, cuando digo todo es el sector nacional, todo el mundo, entender que podemos enfrentar una crisis de la cual no tenemos responsabilidad ninguna como país, cosa que puede ser externa, que tenemos que prepararnos a ello y tenemos que trabajar mancomunadamente. Yo creo que inclusive hasta los políticos de oposición tienen que entender que oposición es al partido contrario, pero no al país. Pero ese es el punto donde estamos más perdidos. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Presenta Agenda Económica Global. En el plano internacional, la agenda económica global de hoy destaca que según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la economía de ese país, que había registrado una contracción del 2,6% en 2009, creció un 2,9% el año pasado y el ritmo de la actividad se aceleró durante el último trimestre. Banco León presentó Agenda Económica Global.